Quiero enviar un cordial saludo a los estudiantes del Diplomado en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Regional, haciendo énfasis en que hoy el tema es análisis de alternativas. Ya hemos visto en videos anteriores la historia del enfoque de marco lógico, cómo se construye un árbol de problemas, cómo se construye un árbol de objetivos, y en este momento vamos a entrar a analizar cómo se escoge la alternativa que nos va a permitir desarrollar nuestro proyecto de inversión económica y social. Para poder formular nuestro proyecto de inversión económica y social bajo el enfoque del marco lógico, es muy importante, después de que hayamos terminado de formular, de elaborar el árbol de objetivos, elegir la alternativa de solución. Entonces, esta clase de cómo elegir la alternativa de solución la voy a dividir en varios videos. Todos los estamos intentando hacer cortos para no saturarlos con una ayuda audiovisual demasiado larga, entonces por eso la voy a partir. Pero hoy vamos a ver cómo elegimos de manera técnica la alternativa que se va a convertir en nuestro proyecto de desarrollo. Entonces, la discusión de estrategia, según la Comisión Europea, es que nosotros, a partir del árbol de objetivos, debemos comenzar a comparar las diferentes opciones que pueden identificarse en esa construcción que hicimos. Vamos a rechazar algunas que de pronto no nos pueden parecer deseables o que presentan mucha incertidumbre porque no podemos obtener los recursos, por ejemplo, no le corresponde a una organización del tercer sector, a una ONG, construir una carretera, eso le compete al Estado. Entonces, difícilmente vamos a poder solucionar todas las problemáticas que en la construcción del árbol de problemas y en la construcción del árbol de objetivos se nos dio, pero debemos seleccionar la alternativa que sea la más óptima. Es decir, la tarjeta objetivo que va a convertirse en nuestro proyecto de desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes criterios de decisión. Obviamente, cuando pasamos del proyecto en etapa perfil a la etapa prefactibilidad, nosotros comenzamos a costear el proyecto. Posteriormente vamos a evaluar, cuando pasa de etapa de prefactibilidad a la etapa de factibilidad, vamos a evaluar las alternativas de solución y entonces vienen estos criterios. Primero, los recursos disponibles. Si no tenemos recursos, pues no vamos a poder ejecutar ninguna acción. Segundo, el tiempo estimado para desarrollar las actividades del proyecto. Tercero, la adecuación de las prioridades. ¿Cuál es la actividad que más va a impactar para poder solucionar la problemática de la población? Los riesgos identificados en cada una de las alternativas. ¿Cuál es la contribución de cada una de esas alternativas al logro del objetivo general? Los posibles efectos generados con los objetivos. Hay unas alternativas que de pronto nos van a poder entregar más fines, es decir, disminuir los efectos del proyecto, otros menos. La vinculación entre las diferentes alternativas y los colectivos señalados como beneficiarios. Recuerden que estos proyectos no pueden ser subsidiarios, no pueden convertirse en un subsidio, sino tienen que ser un empuje inicial para que sean las mismas comunidades las que a partir del desarrollo del proyecto sigan haciendo las actividades para solucionar sus problemáticas y la posibilidad de la viabilidad de cada una de las alternativas. Entonces, los elementos de análisis de las alternativas, tenemos que identificar cuáles son las alternativas para lograr ese cambio. Una técnica es la técnica del embudo y esa técnica del embudo consiste en analizar una por una las actividades que vamos a desarrollar dentro del proyecto para ver cuál de ellas se pueden realizar al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo. Nosotros elaboramos nuestro árbol de objetivos y dentro del árbol de objetivos tenemos diferentes actividades. Cada objetivo tiene un sinnúmero de actividades, 2, 3, 4, 5, no qué sé yo, las que hayan. Tenemos que listarlas absolutamente todas. Como actividades significa acción, es decir, esa es la diferencia entre un objetivo y una actividad, que el objetivo nos marca un logro por cumplir, pero la actividad nos dice qué acciones debemos realizar para lograr ese objetivo. Entonces vemos qué actividad tenemos que hacer para lograr cada uno de esos objetivos.
Como ya sabemos qué actividades o qué acciones, tenemos que mirar cuáles de ellas podemos desarrollar al mismo tiempo y cuáles de ellas van a de pronto entrar en conflicto. Por decir algo, dentro de un proyecto podemos decir que podemos construir un puente en concreto o podemos construir un puente en madera. Pero no sería lógico decir que vamos a construir un puente en concreto y un puente en madera en el mismo lugar. Entonces tenemos que escoger cuál de las dos acciones vamos a hacer. Básicamente, para lograr la situación deseada tenemos un objetivo, perdón, un problema central, un objetivo general, unos objetivos específicos y una alternativa. Entonces nosotros, con base en lo que estoy diciendo, podemos decir que esta actividad, la 1, la 2 y las 3, la podemos desarrollar al mismo tiempo. Y que en esta alternativa 2, una de estas 3 actividades no la podemos desarrollar porque entra en conflicto, pero sí podemos desarrollar esta actividad 1, 2 y 3, que alguna de ellas debe ser diferente. Lo voy a amplificar. Ustedes ya debieron haber leído el caso Barrio Chino, que lo puse en el aula virtual para que ustedes lo desarrollaran. Y entonces, ¿qué ocurre? Para poder disminuir el número de las enfermedades en una población, nosotros debemos mejorar las prácticas de higiene en la comunidad, por ejemplo, haciendo una actividad de capacitación con esas personas, enseñándoles que hay que lavarse las manos, enseñándoles que se puede potabilizar el agua, se pueden hacer filtros naturales. Tenemos que mejorar el acceso a los servicios de salud a través de la compra de equipos, de la contratación de personal y de la compra de material. Es decir, hay un centro de salud el cual no está prestando idealmente el servicio que tiene que prestar. Y tenemos que mejorar la calidad del agua para que sea apta para el consumo humano. Esas son las actividades que podemos desarrollar dentro del proyecto para lograr disminuir el número de enfermedades de esa población. La alternativa 2, mejoramos las prácticas de higiene mediante un programa de capacitación, pero como la ONG no tiene el recurso para comprar los equipos, para contratar personal y para comprar el material para mejorar el centro de salud, puede decir que va a comenzar a desarrollar un programa de telemedicina, es decir, que vamos a adquirir una línea de internet, vamos a poner una cámara, vamos a poner un computador y con el enfermero que está atendiendo el centro de salud, él va a seguir atendiendo a los pobladores, pero a través del internet va a estar en permanente contacto con un médico del hospital y el médico va a comenzar a hacer actividades de telemedicina. Entonces, des en cuenta que no valdría la pena comprar equipos, contratar personal y comprar material, sino y hacer telemedicina al mismo tiempo. Podemos desarrollar una de estas dos actividades. Entonces, estas son las que entran en conflicto. La tercera actividad sigue exactamente igual, mejorar la calidad del agua para que sea apta para el consumo humano. Entonces, la alternativa número 1 es esta, la alternativa número 2 es esta. Otro ejemplo tipo, ¿cómo hago para aumentar la asistencia de los niños de una vereda al colegio? Hay una vereda que queda lejana al centro de educación y entonces los niños, el problema es que esos niños no están accediendo a los servicios de educación porque queda muy lejos. Entonces podemos plantear la alternativa 1, construimos una escuelita en la vereda. La alternativa número 2, compramos un bus. Pero nótese que no podemos comprar el bus, o sea, no deberíamos comprar el bus y construir la escuela al mismo tiempo si vamos a resolver el problema. Entonces, así, de esa manera es como se eligen las alternativas de solución. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que listar todas las actividades de su proyecto, todas las actividades, y ver cómo pueden llevarlas a la práctica de la manera más eficiente posible, de la manera más efectiva posible. Ustedes listan esas alternativas y cuando se presente conflicto en una de las actividades, porque hay dos maneras de desarrollarlos, una de pronto más económica, pero más difícil, la otra más cara, pero más fácil, qué sé yo, entonces escogen las alternativas. El siguiente paso, que es el siguiente video que van a ver un video también muy cortico, es hacer las evaluaciones del proyecto, la evaluación financiera, la evaluación económica, la evaluación social y la evaluación ambiental. A partir de ahí es que se comienzan a generar
la factibilidad de cuál es la alternativa más viable para llevarla a cabo. Les recomiendo, por favor, que vean el documento, el PDF que acompaña este video, que hagan los quiz, los test de autoevaluación y que vayan desarrollando su caso práctico, que es el montaje del proyecto. Nos vemos en un nuevo video.